Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, listos y preparadas para un vídeo lleno de chismecito, romance y bueno. Can Yaman de por medio. Porque sí, hoy vamos a hablar de él, de su vida amorosa, de los rumores que lo persiguen y sobre todo, vamos a intentar descifrar el misterio, ¿quién es la dueña del corazón de Can Yaman? Ya saben que Can es uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel mundial. Su carisma, su talento y seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en un ícono. Y como buen ícono, su vida personal siempre está en el ojo del huracán mediático. Hemos visto relaciones confirmadas, rumores desmentidos y muchísima especulación. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Hay alguien especial en su vida? ¿O Can Yaman sigue siendo el soltero de oro que todas codiciamos? Antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Traigo contenido súper interesante sobre farándula, moda, belleza, viajes y todo lo que nos gusta a nosotras. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Durante años, Can Yaman ha estado en el centro de la atención por sus relaciones amorosas. Recordemos su noviazgo con Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana que conquistó su corazón, y viceversa, claro. Fue una relación intensa, pública, llena de fotos en redes sociales y portadas de revistas. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una telenovela. Pero como muchas telenovelas, tuvo su final. Después de un tiempo, la relación se terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Luego de la ruptura con Diletta, Can se ha mantenido bastante discreto en cuanto a su vida amorosa. Aunque los rumores, claro, nunca faltan. Se le ha vinculado con varias actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. A veces, la prensa del corazón interpreta una simple amistad o una colaboración profesional como algo más. Y es que, siendo Can Yaman, es difícil pasar desapercibido. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? Can Yaman es un hombre muy reservado en lo que respecta a su intimidad. No es de los que ventilan sus sentimientos en redes sociales ni de los que dan detalles jugosos a la prensa. Prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático, lo cual es totalmente comprensible. Al final, todos tenemos derecho a nuestra privacidad, ¿no creen? Pero claro, esto no impide que sigamos especulando y buscando pistas. En los últimos meses han surgido varios rumores sobre una posible nueva relación. Algunos apuntan a una misteriosa mujer italiana, otros a una actriz turca poco conocida, e incluso hay quienes dicen que está saliendo con alguien fuera del mundo del espectáculo. Las teorías son infinitas. Una de las teorías más interesantes es la que lo vincula a una joven emprendedora italiana. Se dice que la conoció en un evento benéfico y que desde entonces han estado saliendo discretamente. No hay fotos juntos ni declaraciones oficiales, pero algunos fans aseguran haberlos visto juntos en varios restaurantes y hoteles de Italia. ¿Será ella la dueña de su corazón? Otra posibilidad es que esté saliendo con una actriz turca emergente. Aunque no hay evidencia concreta, algunos medios turcos han publicado artículos insinuando que Can estaría interesado en una colega del medio. Se basan principalmente en comentarios en redes sociales y en el hecho de que han sido vistos en los mismos eventos. Sin embargo, como les digo, nada confirmado. Y luego está la teoría más intrigante, la de que Can Yaman está saliendo con alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Alguien que no busca fama ni reconocimiento, alguien que simplemente lo ama por quien es. Esta teoría tiene mucho sentido, ya que Can siempre ha manifestado su deseo de encontrar una relación genuina, basada en el amor y el respeto mutuo, alejada de la superficialidad del mundo mediático. En mi opinión, esta última teoría es la más probable. Creo que Can Yaman está buscando algo real, algo auténtico. Después de haber experimentado relaciones muy públicas y mediáticas, es lógico que quiera proteger su vida personal y encontrar a alguien que lo valore por lo que es, no por su fama o su fortuna. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? ¿Es italiana, turca o de otra nacionalidad? ¿Es famosa, anónima, o algo intermedio? La verdad es que por ahora, no lo sabemos. Can Yaman se ha encargado de mantener su vida amorosa en secreto, y mientras él no lo confirme, todos seguirán siendo rumores y especulaciones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar sus declaraciones y sus acciones.
En varias entrevistas, Khan ha hablado sobre las cualidades que busca en una pareja. Ha dicho que valora la inteligencia, el sentido del humor, la honestidad y la lealtad. También ha manifestado su deseo de encontrar a alguien con quien pueda compartir sus pasiones, sus sueños y sus valores. Además, Khan ha demostrado ser un hombre muy comprometido con sus proyectos y con sus causas sociales. Sabemos de su amor por los animales, de su apoyo a organizaciones benéficas y de su trabajo como embajador de buena voluntad. Por lo tanto, es probable que esté buscando a una mujer que comparta su visión del mundo y que esté dispuesta a involucrarse en causas que le importan. En definitiva, la dueña del corazón de Khan Yaman es un misterio que todavía no hemos podido resolver. Pero lo que sí sabemos es que Khan está buscando una relación real, auténtica, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Una relación que lo haga feliz y que le permita crecer como persona. Y mientras tanto, nosotras seguiremos atentas a cualquier pista, cualquier señal que nos revele la identidad de esta misteriosa mujer. Seguiremos analizando sus redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones públicas. Y si descubrimos algo, se los prometo, seré la primera en contárselos. Pero bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la vida amorosa de Khan Yaman. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que al final, la única persona que sabe la verdad es él mismo. En resumen, hemos hablado de las relaciones pasadas de Khan Yaman, de los rumores que lo persiguen y de las posibles candidatas a ocupar su corazón. Hemos analizado sus declaraciones y sus acciones, y hemos intentado descifrar qué es lo que busca realmente en una pareja. Y aunque no hemos podido resolver el misterio por completo, hemos llegado a la conclusión de que Khan está buscando una relación auténtica, basada en el amor y el respeto mutuo. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que es la dueña del corazón de Khan Yaman? Me encantaría leer sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Traigo contenido nuevo todas las semanas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Como buenas detectives del amor, tenemos que profundizar un poquito más. Porque el misterio de Khan Yaman es como una cebolla, tiene muchísimas capas. Así que preparémonos para deshojarla juntas y descubrir qué secretos esconde este galán turco. Para empezar, vamos a recapitular un poco sobre su relación con Diletta Leotta. Fue un romance que capturó la atención de todos. ¿Recuerdan esas fotos en yates de lujo, los viajes románticos y las declaraciones apasionadas? Parecía que Khan había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, la relación terminó abruptamente y aunque nunca se dieron detalles claros sobre la ruptura, se rumoreó que las presiones mediáticas y las diferencias en sus estilos de vida fueron factores determinantes. Algunos insiders incluso comentaron que Diletta buscaba una relación más tradicional, con planes de matrimonio y familia, mientras que Khan, en ese momento, estaba más enfocado en su carrera y en expandirse a nivel internacional. Drama, drama, drama. Pero más allá de los rumores, lo cierto es que esa relación dejó una huella en Khan. Él mismo ha reconocido en entrevistas que aprendió mucho de esa experiencia y que se dio cuenta de lo importante que es proteger su privacidad y buscar una relación que se base en la confianza y el respeto mutuo. Bravo por la madurez emocional, Khan. Después de la ruptura, Khan se ha dedicado a sus proyectos profesionales, protagonizando series y películas en Italia, Turquía y otros países. También ha estado muy activo en causas benéficas, utilizando su fama para crear conciencia sobre temas importantes. Un hombre guapo y con conciencia social, ¿qué más se puede pedir? Pero volviendo al tema del amor, ¿qué ha estado haciendo Khan para encontrar a su media naranja? Pues, como les decía, se ha mantenido bastante discreto. No se le ha visto en citas públicas ni ha hecho declaraciones sobre su vida amorosa. Sin embargo, esto no significa que no esté buscando el amor. Al contrario. Creo que está siendo mucho más selectivo y cuidadoso en su búsqueda. Y aquí es donde entran en juego las teorías que les mencioné antes. La de la joven emprendedora italiana,
la de la actriz turca emergente y la de la mujer anónima. Vamos a analizarlas un poco más a fondo. La emprendedora italiana esta teoría tiene cierta credibilidad, ya que Can pasa mucho tiempo en Italia debido a sus proyectos profesionales. Además, se sabe que le atraen las mujeres inteligentes y ambiciosas, y una emprendedora encajaría perfectamente en ese perfil. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en restaurantes exclusivos y hoteles de lujo en Roma y Milán, pero hasta ahora no hay fotos ni vídeos que lo confirmen. Tendremos que seguir investigando. La actriz turca emergente esta teoría es más especulativa, pero no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, es común que surjan romances entre compañeros de trabajo. Además, Can podría sentirse atraído por una mujer que comparte su pasión por la actuación y que entiende las exigencias de su profesión. Algunos medios turcos han mencionado el nombre de una actriz en particular, pero no voy a dar nombres hasta que haya algo más concreto. No quiero alimentar rumores infundados. La mujer anónima esta es mi teoría favorita, y la que creo que tiene más posibilidades de ser cierta. Can ha expresado en varias ocasiones su deseo de encontrar a alguien que lo ame por quien es, no por su fama o su fortuna. Alguien que lo apoye en sus proyectos, que lo haga reír y que comparta sus valores. Una mujer anónima alejada del mundo del espectáculo podría ofrecerle la estabilidad y la tranquilidad que tanto anhela. Además, Can es un hombre muy reservado, por lo que es probable que prefiera mantener su relación alejada del foco mediático. Pero más allá de estas teorías, lo importante es recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus propias necesidades y deseos. Él tiene derecho a buscar el amor y a encontrar la felicidad. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlo y desearle lo mejor. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Can Yaman nos enseña que la fama y la fortuna no garantizan la felicidad en el amor. Al contrario, a veces pueden complicar las cosas y hacer que sea más difícil encontrar una relación genuina. También nos recuerda que es importante proteger nuestra privacidad y ser selectivos en nuestras relaciones. Y sobre todo, nos enseña que el amor verdadero se basa en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Así que, chicas, si están buscando el amor, no se conformen con menos. Busquen a alguien que las valore por lo que son, que las haga reír y que las apoye en sus sueños. Y no se dejen influenciar por las presiones sociales ni por los estándares de belleza irreales. Recuerden que la verdadera belleza está en el interior. Y hablando de belleza, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre moda, belleza, viajes y farándula. Traigo contenido nuevo todas las semanas. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto tips de belleza, consejos de moda y reflexiones sobre la vida. Me encantaría conectar con ustedes y conocer sus opiniones. Y ahora sí, para finalizar este vídeo lleno de chismecito y reflexiones, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que es la dueña del corazón de Can Yaman? ¿Cuál es su teoría favorita? Me encantaría leer sus comentarios y generar un debate interesante. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Y recuerden, el amor está en el aire, o quizás en Italia, Turquía, o en algún lugar secreto del mundo. A seguir buscando.